métodos de interpretación bíblica. La interpretación bíblica adventista del séptimo día de siempre ha sido el método histórico gramático, basado en interpretación literal. Actualmente hay presiones en contra. Incluso mientras hablamos estarán preparando páginas en Berrien Springs, que imagino serán contrarias a lo que hemos estado hablando estos días. Y esto está relacionado con la hermenéutica. Los problemas con preguntas sobre doctrina y con las propensiones no son atribuibles a Ellen White, sino a malas prácticas hermenéuticas. Eso es lo que sucede en preguntas sobre doctrina, aunque el libro también contiene buenas cosas. Necesitamos ser verdaderos. Si abandonamos la Biblia, no tenemos nada y nunca concluiremos la obra de Dios. Hemos de ser cuidadosos en cómo interpretamos la Biblia. Dios edificó esta iglesia sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas, y sin la Biblia no tendremos respuestas a ninguna de las preguntas que hoy se han planteado. Felipe. Yo apelaría al mandato sobre mandato, línea sobre línea. Los textos claros han de definir a los que no parecen claros. Pondré un ejemplo de mi propia experiencia. Algo en lo que me atasqué en la universidad fue el pecado original. El Salmo 51 no me quedaba claro. Lo que leía en algunas versiones me parecía que hablaba de pecado. Pero me topé con una cita del Espíritu de Profecía por la que alabo al Señor. Está en el conflicto de los siglos y dice que la única definición de pecado dada en la Biblia es la que aparece en 1 de Juan 3:4. ¿Cómo puedo entonces considerar cualquier otra definición? Todos los otros textos que parecen definiciones son solo amplificaciones de esta definición básica. Así que hemos de dejar que los textos claros y las citas claras del Espíritu de Profecía interpreten las que no parecen tan claras. ¿Algún comentario final? Sí, Pastor Mike. El método histórico gramático dice, en resumen, que tomemos el simple significado literal del texto. Así que cuando Jesús dijo que amásemos a nuestros enemigos, ¿qué pensáis que estaba diciendo? En el escenario profético, la propia Biblia explica el significado de los símbolos, de modo que la Biblia se explica a sí misma. Todo lo proveniente de la cultura, ciencia o de la experiencia personal son cosas utilizadas en el método histórico crítico para adentrarse en el texto y decidir lo que éste significa. Pero dijimos que la Biblia se explica a sí misma y, propiamente entendida, la Biblia se adentra en la ciencia y muestra lo que es la verdadera ciencia. La Biblia se adentra en la cultura para cambiarla a mejor. La Biblia se adentra en nuestras experiencias humanas y cambia nuestros corazones. Gracias. Me acaban de decir que tenemos 10 minutos más. Los usaremos con vuestro permiso. ¿Podéis continuar? Hay un nuevo método promoviéndose en la división norteamericana. Se llama método histórico cultural. Basado en el principio. Este método está implicado en otros asuntos que está enfrentando la Iglesia y que serán tratados en San Antonio. Este nuevo método permite básicamente que la cultura prevalezca. Si somos el pueblo de la Biblia, avanzaremos. Si somos un pueblo de la cultura, mirad a vuestro alrededor a iglesias como la luterana o la presbiteriana. Si Dios permite que estemos aquí dentro de 20 años, esas iglesias ya no serán tales. Están en un absoluto declive. La cultura se las está comiendo. La cultura es la que manda, y me refiero a asuntos tales como el matrimonio homosexual u otros similares. Si queréis observar esas iglesias, hacedlo rápidamente, pues están esfumándose.
Todo por apartarse de las Escrituras. Y está también la interpretación postmoderna. El método histórico crítico cobra auge en la Edad Moderna, en la que se confía en la razón, de modo que podemos razonar que no se cruzó el Mar Rojo, que eso no puede suceder, y que tendrá un significado espiritual. Pero lo que estamos encarando en estos tiempos, lo que se enseña a nuestros jóvenes en colegio y universidad es la teología postmoderna. La base del método histórico crítico era el escepticismo. Abordar la palabra con la duda en vez de con la fe. Así nos cuestionamos el cruce del Mar Rojo, que Jesús caminara sobre el agua o que Jonás fuera tragado por el gran pez. Así que el principio de la duda se ha expandido. Pero ahora el método histórico crítico está en declive y tenemos el postmoderno, que es el que nosotros y nuestros jóvenes escuchamos hoy en día. En él ni siquiera se confía en la razón. Se empezó por no confiar en las Escrituras, en la revelación de Dios. Luego se deja de confiar en la razón. ¿Qué nos queda? Confiar en mi experiencia. Es lo último que nos queda. Esa es mi verdad y tú tienes tu verdad. Pero ¿hemos tenido experiencias en la vida? ¿Alguien aquí siente que pueda confiar en sus experiencias humanas aparte de Dios? No lo creo. Así que, sea con el escepticismo del método histórico crítico o con la experiencia del postmodernismo, lo que se tiene es nada. ¿Cuál es la solución? La misma que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido llamada a difundir durante tantos años. Este libro, la revelación de Dios a su pueblo para estos últimos días. Así que volvamos a la palabra. Estoy hablando demasiado. Está bien, Larry. Eso es importante. La Biblia dice en Isaías 1:18, razonemos juntos. No dice sintamos juntos. Eso es el postmodernismo. Pero, abordando otro asunto, Romanos 16:17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Muchos dicen que no debe darse nombres, pero Pablo dice que sí se debe, porque ¿cómo saber de quién apartarse si no? Así que voy a ser un poco incisivo. El individuo ya no está vivo, pero ¿sabéis de dónde viene todo esto? ¿Quién comenzó realmente este movimiento? Probablemente fue uno de los más queridos teólogos, autores y profesores que la Iglesia haya visto. Me refiero al doctor Ed Heppenstall. Fue profesor de teología sistemática en la Universidad de Andrews en los años 1950. Su influencia permeó a Desmond Ford y a muchos de nuestros antiguos presidentes de la Conferencia General. Uno de ellos peleó verdaderamente con Heppenstall y estaba en el lado correcto, pero cuando se le dio el seminario, estaba en el lado equivocado y llegó a ser presidente de la Conferencia General. No daré su nombre en este caso porque aún vive. Pero diré que el Dr. Heppenstall fue valorado como el autor número 1 de entre todo el adventismo del séptimo día. 2 veces más que Ellen White. Pensad en la influencia que él ha tenido y cómo eso está permeando. Y tenemos a todas esas personas que pasan por el seminario y salen al otro lado. Entran supuestamente entendiendo lo que creen y salen sin saber qué creer o creyendo algo contrario al adventismo del séptimo día histórico. Y de nuevo he de ser incisivo. Si no abrazamos los mensajes que habéis oído aquí estos 2 últimos días, no podemos llamarnos de veras adventistas del séptimo día. En el mejor de los casos, podríamos llamarnos vegetarianos del sábado.
Porque un guardador del séptimo día es alguien que comprende la justicia de Cristo y cómo le es imputada e impartida. Porque, en última instancia, nuestra labor es consumar la tarea así como Dios consumó esa. He de añadir algo a eso. No culpemos de todo al seminario. La mayoría del daño teológico se está haciendo actualmente a nivel preuniversitario, donde las mentes son moldeadas antes de llegar al seminario. Eso es mucho más grave que lo que sucede en Andrews.